¿Sabes cuál es la mentira más grande que te has dicho toda tu vida? Que eres víctima de las circunstancias, que el mundo es culpable de tu mediocridad, que la sociedad, tu familia, el sistema, tus jefes, tu país, tu pasado, son los responsables de tu pequeñez. Pero hoy voy a destruir esa ilusión consoladora que te mantiene encadenado a una existencia patética, porque la verdad es brutal. No eres víctima de nada. Eres cómplice activo de tu propia esclavitud. Y antes de que sigas escuchando esta revelación que puede cambiar tu vida para siempre, suscríbete a este canal y comenta de qué ciudad nos estás viendo, porque necesito saber hasta dónde llega esta verdad que incomoda a tantos. Friedrich Nietzsche, ese filósofo alemán que tuvo el coraje de mirar directamente al abismo de la condición humana, nos dejó una de las reflexiones más perturbadoras sobre nuestra naturaleza. La mayoría de los seres humanos no son víctimas de la opresión externa, sino arquitectos conscientes de su propia servidumbre. Somos nosotros quienes construimos las cadenas que nos atan. Somos nosotros quienes elegimos la comodidad de la sumisión antes que el vértigo de la libertad. Y lo más terrible de todo, lo hacemos con una sonrisa en el rostro, convencidos de que estamos siendo virtuosos. Piensa en tu vida cotidiana. Cada mañana despiertas y repites los mismos rituales de mediocridad. Te quejas de tu trabajo, pero no tienes el coraje de abandonarlo. Criticas a tu pareja, pero permaneces en esa relación por comodidad. Te lamentas de tu cuerpo, pero sigues alimentándote como si fueras tu propio verdugo. Protestas contra el sistema, pero participas religiosamente en cada una de sus ceremonias. ¿Qué es esto sino complicidad? ¿Qué es esto sino la demostración perfecta de que eres el principal responsable de tu propia prisión? Nietzsche llamó a esto la moral de los esclavos, y es la enfermedad más contagiosa de nuestra época. Es esa mentalidad que convierte cada fracaso en una medalla de honor, cada debilidad en una virtud, cada cobardía en una muestra de humildad. La moral de los esclavos no busca la superación, busca la justificación. No aspira a la grandeza, aspira a la compasión. No quiere responsabilidad, quiere excusas. Y tú, sin darte cuenta, has sido infectado por esta plaga espiritual que convierte a los seres humanos en sombras de lo que podrían ser. Pero aquí viene lo más inquietante. Esta esclavitud no te fue impuesta por ningún tirano externo. Tú la elegiste, la abrazaste, la defendiste como si fuera tu tesoro más preciado. Porque ser esclavo es más fácil que ser libre. Ser víctima es más cómodo que ser responsable. Culpar a otros es más simple que enfrentar tu propia mediocridad. Y así, día tras día, has ido construyendo tu propia cárcel, ladrillo por ladrillo, excusa por excusa, queja por queja. Esta es la esencia de lo que Nietzsche identificó como el nihilismo pasivo. Esa actitud de quien ha perdido la fe en los valores tradicionales, pero, en lugar de crear nuevos valores, se hunde en la desesperanza y el resentimiento. Es el nihilismo de quien dice nada tiene sentido, pero no hace nada para crear sentido. Es la filosofía de los que prefieren la comodidad del vacío antes que el esfuerzo de la creación. Y tú, quieras admitirlo o no, has sido víctima de este nihilismo pasivo que te mantiene paralizado en tu propia insignificancia. Pero existe otra forma de nihilismo, el nihilismo activo. Este es el nihilismo de quien destruye los valores decadentes para crear valores nuevos. Es el nihilismo de quien dice, si nada tiene sentido, entonces yo le daré sentido a mi existencia. Es la filosofía de los que entienden que la destrucción de las ilusiones no es el final, sino el comienzo de algo verdaderamente grande. Y aquí es donde surge la voluntad de potencia, esa fuerza creativa que te impulsa a convertirte en el autor de tu propia existencia. La voluntad de potencia no es deseo de dominar a otros, como muchos creen, es el impulso fundamental hacia la expansión, la creación, el crecimiento. Es esa fuerza que te empuja a superar tus propias limitaciones, a crear nuevos valores, a convertirte en algo más grande de lo que eres. Pero para acceder a esta fuerza, primero debes renunciar a tu adicción a la victimización. Debes abandonar el confort de culpar a otros por tu mediocridad. Debes tener el coraje de mirarte al espejo
y reconocer que eres el principal responsable de tu propia decadencia. Y aquí es donde entra en juego la crítica nietzscheana a la moral judaico-cristá. Nietzsche vio en esta tradición moral la fuente de muchos de nuestros problemas contemporáneos, no porque fuera inherentemente malvada, sino porque había creado una mentalidad que celebraba la debilidad, que convertía el sufrimiento en virtud, que prometía recompensas futuras a cambio de la renuncia presente. Esta moral había creado generaciones de seres humanos que se sentían cómodos en su pequeñez, que encontraban consuelo en su impotencia, que preferían ser corderos antes que lobos. Pero Nietzsche no se limitó a criticar, propuso una solución: la transvaloración de los valores. Esto significa crear nuevos valores que celebren la vida, la fuerza, la belleza, la creación. Significa reemplazar la moral de los esclavos por una moral de los señores. Significa dejar de adorar el sufrimiento y comenzar a adorar la vida en toda su intensidad. Significa abandonar la mentalidad de víctima y asumir la mentalidad de creador. Esta transvaloración no es algo que sucede de la noche a la mañana. Es un proceso que requiere coraje, disciplina y, sobre todo, honestidad brutal contigo mismo. Debes estar dispuesto a enfrentar tus propias contradicciones, tus propias debilidades, tu propia complicidad con todo aquello que dices odiar. Debes estar dispuesto a reconocer que muchas de tus quejas son simplemente formas sofisticadas de evitar la responsabilidad. Aquí es donde entra el concepto de amor fati, que significa amor al destino. No es resignación pasiva, sino aceptación activa de tu vida tal como es, incluyendo todos sus aspectos dolorosos y difíciles. Es la capacidad de decir sí a tu existencia completa, sin exclusiones, sin lamentaciones, sin deseos de que las cosas hubieran sido diferentes, porque solo cuando abrazas completamente tu realidad, puedes comenzar a transformarla. Pero el amor fati no significa conformismo. Al contrario, es el punto de partida para la verdadera transformación. Cuando dejas de luchar contra tu realidad, cuando dejas de malgastar tu energía en lamentaciones y resentimientos, puedes canalizar toda esa fuerza hacia la creación de algo nuevo. Es como la diferencia entre Apolo y Dionisio. Apolo representa el orden, la medida, la forma. Dionisio representa el caos, la pasión, la fuerza vital. Necesitas ambos para crear una existencia plena. La tensión entre lo apolíneo y lo dionisíaco es lo que da birth a la verdadera creatividad. No puedes ser solo dionisíaco, porque el caos puro es destrucción. No puedes ser solo apolíneo, porque el orden puro es muerte. Necesitas la pasión dionisíaca para tener el coraje de romper con lo establecido, y necesitas la disciplina apolínea para crear algo nuevo y duradero. Esta síntesis es lo que te permite trascender la falsa dicotomía entre víctima y verdugo. Y aquí llegamos a uno de los conceptos más profundos de Nietzsche: el eterno retorno. Imagina que tuvieras que vivir tu vida exactamente como la has vivido, infinitas veces, sin cambio alguno. Cada momento de dolor, cada momento de alegría, cada decisión cobarde, cada acto de coraje, todo exactamente igual, por toda la eternidad. ¿Podrías afirmar esa vida? ¿Podrías decir sí a esa existencia infinitamente repetida? El eterno retorno no es una doctrina cosmológica, es un test existencial. Es la prueba definitiva de si realmente amas tu vida o si simplemente la soportas. Si la idea de repetir tu vida infinitas veces te llena de horror, entonces estás viviendo mal. Estás desperdiciando tu existencia en lamentaciones, resentimientos y excusas. Estás siendo cómplice de tu propia mediocridad. Pero si puedes afirmar tu vida, si puedes decir sí, incluso a sus aspectos más dolorosos, entonces estás en el camino hacia algo que Nietzsche llamó el Übermensch, el superhombre. No es un ser superior biológicamente, sino alguien que ha superado la mentalidad de víctima, que ha trascendido la moral de los esclavos, que ha aprendido a crear sus propios valores. Es alguien que ya no necesita culpar a otros por su condición, porque ha asumido la responsabilidad total de su existencia. El Übermensch
Es la superación de esa esclavitud interior que nos mantiene pequeños y resentidos. Es la realización de que no necesitas permiso de nadie para vivir intensamente. No necesitas que el mundo sea perfecto para ser feliz. No necesitas que otros cambien para que tú cambies. Solo necesitas el coraje de asumir la responsabilidad total de tu vida y la disciplina para crear algo grandioso con ella. Pero aquí viene la parte más difícil. Reconocer que has sido cómplice de tu propia mediocridad no es una condena, es una liberación. Porque si eres responsable de tu esclavitud, también eres capaz de tu libertad. Si has tenido el poder de crear tu propia cárcel, también tienes el poder de destruirla. Si has sido el arquitecto de tu propia pequeñez, también puedes ser el arquitecto de tu propia grandeza. El resentimiento es el veneno que más daño hace a tu alma. Es esa emoción que te mantiene atado al pasado, que te hace revivir infinitamente cada injusticia, cada dolor, cada frustración. El resentimiento te convierte en esclavo de aquellos que te han herido, porque les das el poder de controlar tu estado emocional incluso en su ausencia. Es la cadena más pesada que cargas, y la más difícil de romper porque te da la ilusión de que eres moralmente superior. Pero Nietzsche entendió que el resentimiento no es una respuesta natural al sufrimiento, sino una elección. Puedes elegir el resentimiento, o puedes elegir la superación. Puedes elegir ser víctima, o puedes elegir ser creador. Puedes elegir la moral de los esclavos, o puedes elegir la moral de los señores. Y esta elección la haces cada día, cada hora, cada momento. La verdad es que la mayoría de las personas prefieren la comodidad de la victimización, porque les da una identidad clara, una narrativa simple, una excusa perfecta. Es más fácil decir, soy así por lo que me hicieron, que decir, soy así por las decisiones que he tomado. Es más cómodo culpar a los padres, a la sociedad, a las circunstancias, que asumir la responsabilidad total de la propia existencia. Pero esta comodidad tiene un precio altísimo, la renuncia a tu potencial. Cuando eliges ser víctima, renuncias a tu poder creativo. Cuando eliges el resentimiento, renuncias a tu capacidad de transformación. Cuando eliges la moral de los esclavos, renuncias a la posibilidad de crear algo verdaderamente grande con tu vida. La esclavitud moderna no necesita cadenas físicas, porque hemos aprendido a fabricar cadenas mentales mucho más efectivas. Nos hemos convertido en nuestros propios carceleros, en nuestros propios verdugos, en nuestros propios jueces. Hemos interiorizado la opresión de tal manera que ya no necesitamos opresores externos. Nos oprimimos a nosotros mismos con una eficiencia que ningún tirano histórico podría haber soñado. Y lo más perverso de todo es que hemos aprendido a amar nuestras cadenas. Las defendemos, las justificamos, las santificamos. Creamos todo tipo de narrativas heroicas sobre nuestro sufrimiento, sobre nuestra impotencia, sobre nuestra resignación. Nos convertimos en devotos de nuestra propia mediocridad, en adoradores de nuestra propia pequeñez. Pero existe una alternativa. Existe la posibilidad de romper con esta complicidad, de renunciar a la comodidad de la victimización, de asumir la responsabilidad total de tu existencia. Existe la posibilidad de convertirte en el creador de tu propia vida, en el autor de tu propia historia, en el arquitecto de tu propio destino. Esta alternativa no es fácil. Requiere coraje para enfrentar tus propias contradicciones. Requiere disciplina para cambiar patrones profundamente arraigados. Requiere honestidad para reconocer tu propia complicidad. Requiere humildad para admitir que has estado equivocado. Requiere fuerza para renunciar a las excusas cómodas. Requiere sabiduría para crear nuevos valores. Pero sobre todo, requiere amor. Amor por la vida. Amor por la intensidad. Amor por la creación. Amor por la superación. Porque solo cuando amas verdaderamente la vida, puedes tener el coraje de vivirla plenamente. Solo cuando amas la intensidad puedes renunciar a la mediocridad. Solo cuando amas la creación puedes dejar de ser víctima para convertirte en creador. La pregunta que debes hacerte ahora es simple pero brutal.
¿Estás dispuesto a renunciar a la comodidad de ser víctima para asumir la responsabilidad de ser creador? ¿Estás dispuesto a abandonar la moral de los esclavos para abrazar la moral de los señores? ¿Estás dispuesto a dejar de ser cómplice de tu propia esclavitud para convertirte en el arquitecto de tu propia libertad? La respuesta a estas preguntas determinará si continuarás siendo un esclavo cómodo o si tendrás el coraje de convertirte en algo más grande, algo más intenso, algo más auténtico. La elección es tuya, siempre ha sido tuya y siempre será tuya. Porque al final, como Nietzsche entendió tan claramente, no eres víctima de nada excepto de tus propias decisiones.